Ya queridas, bienvenidas al taller número 5 y donde el tema de hoy día lo vamos a relacionar con lo que nosotros estamos entendiendo de futuro, ¿ya? Sabemos que cuando hablamos de futuro, hablamos también de tiempo, ¿cierto? Y la gran mayoría de las personas entendemos que el tiempo es lineal, como siempre lo hemos hablado, pasado, presente y futuro. Pero nuevamente acá en en el fondo, en la filosofía que nosotros tenemos, eh, eh, entendemos, ¿sí? Y vamos entrenándonos, tiene que ver con que pertenece a un mismo movimiento. Entonces, lo planteamos como un futuro, no es uno de los tres tiempos fijos, ¿sí? Planteamos que tanto el pasado como el presente y el futuro no son realidades separadas en sí mismas, sino una forma humana de ordenar lo que percibimos, de ordenar la totalidad. Entonces, nosotros desde la tercera dimensión dividimos esta experiencia en pasado, en presente y en futuro. Pero tenemos que entender que esa es una forma de percibir, no necesariamente es la última verdad en relación al tiempo. Entonces, esto lo tenemos que relacionar con la abundancia, ¿ya? Porque si el futuro no es algo lejano a nosotros, no es algo separado de nosotros, entra en el concepto de lo que nosotros estamos trabajando durante todo este año, que es la abundancia, porque eso va a trabajar el programa anual de las cuarentenas, la abundancia. Porque, como yo les decía, el futuro no está fijo, ¿sí? El futuro se está codificando como yo hoy estoy vibrando, ¿ya? Entonces, el primer tiempo del universo es el futuro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál es la primera ley universal? El mentalismo. Que todo La en mente. mentalidad. Exactamente. Entonces, el primer tiempo del universo es la idea, porque la mentalidad la relacionamos a la idea, ¿sí? Lo espiritual lo relacionamos a la idea, a lo que vibra más alto, ¿sí? Entonces, el origen, en el origen no hay nada manifestado todavía. Lo único que existe es la potencialidad, ¿sí? Y esa potencialidad es el futuro, ¿ya? Entonces, antes de que algo ocurra, todavía no hay experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, no hay un acuerdo, por lo tanto, no hay un pasado, por lo tanto, no hay un presente consciente. ¿Entendemos hasta ahí, cierto? Solo existe lo posible. Por eso se dice que el futuro es el primer tiempo del universo. ¿Ya? Esto ya lo hemos repetido también en la Academia Atlantis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación con este taller? ¿Sí? Porque aquí, claramente, al momento de co-crear algo, tenemos que conectarnos con la creatividad, por lo tanto, tenemos que conectarnos con las oportunidades, por lo tanto, tenemos que conectarnos con el magnetismo. Por lo tanto, nos tenemos que conectar con una percepción distinta de cómo nosotros estamos viendo la vida. Porque una persona abundante no vive definida solo por lo que ya ocurrió, vive conectada con el campo de las posibilidades, ¿sí? Porque todo pertenece a una misma vibración. El paquete, yo soy la información, ¿ya? En mi información, en este paquete, yo soy, hay distintas frecuencias. La mentalidad, su vibración es así, ¿sí? La emocionalidad es así.
El cuerpo y todos los procesos corporales es, la onda es así. Pero todas esas frecuencias están dentro de una misma línea. Imagínense una carretera de frecuencia. Entonces, si yo quiero conectarme con un potencial, que es que es mi intención, cuando ustedes todos los días co-crean su intención por 40 días, la están imaginando, y en esa imaginación la están relacionando a un olor, a una textura, a un gusto, y la idea es que siempre estén con esos elementos, por lo menos los primeros meses, a lo mejor estén con los elementos, háganse su espacio de conexión, tienen que tener ese espacio hasta que en un momento ya van a tener esa práctica y van a conectar con el olor, van a conectar con la textura, en algún momento no lo van a necesitar. ¿M? Pero en principio mi recomendación es que sí lo hagan. Entonces, ¿qué está pasando en mí? Yo me estoy conectando con esa idea y yo tengo que entrar en esa frecuencia, que es una frecuencia más elevada, ¿sí? Porque es un potencial, es una posibilidad. Esa posibilidad está en mayor frecuencia. Entonces, yo me tengo que convertir en esa frecuencia. En el día a día no voy a estar pensando, sintiendo, oliendo, saborizando la intención, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer durante el día es sostener a una frecuencia lo más parecida para hacer el anclaje con esa potencialidad que yo quiero construir en mi vida. ¿Se entiende hasta ahí? Porque el futuro es el espacio donde viven todas las versiones de lo que yo podría llegar a ser. Entonces, todos venimos del futuro, ¿sí? Porque esto es consecuencia de lo anterior. Si el futuro es una potencialidad original, entonces todo lo que existe viene de un campo previo de posibilidades. Entonces, antes de manifestarse, cada cosa era una opción, ¿cierto? Era una posibilidad, era una vibración posible, una forma en potencia. Entonces, en vez de pensar, voy desde el pasado hacia el futuro, le proponemos, ¿sí? Comenzar a entender que vengo del potencial, lo experimento y desde ahí construyo conciencia, ¿ya? Entonces, esto es preciso para poder entender la abundancia, ¿sí? Para poder entrar en la conciencia de la abundancia, pero para poder entrar en esa conciencia yo tengo que cambiar mi identidad. Entonces, en vez de definirme por heridas, por carencias o por la historia pasada, puedo empezar a pensar desde mi potencial, desde mi diseño original, desde esa posibilidad más alta. ¿Por qué digo más alta? Porque yo la estoy alimentando, porque yo estoy conectando con ella, que fue algo muy parecido a lo que vivimos en la experiencia Cecil que tuvimos el domingo, acá en las dunas, domingo el pasado, ¿sí? Entonces, no podemos condenarnos a repetir el pasado, ¿sí? Tenemos que intentar, ¿sí? Aprender a conectarnos desde la potencialidad más grande que nuestra propia historia, ¿se entiende? El tiempo no es algo rígido, el tiempo es una vibración continua. Y si el tiempo es vibración, entonces el futuro no se accede solo pensando, ¿sí?
más bien se accede resonando. No se trata solo de imaginar un futuro mejor, se trata de entrar en la frecuencia de ese futuro. Y por eso practicamos todos los días la coherencia cardíaca, conectamos con el campo electromagnético, cada vez lo vamos a empezar a percibir mejor, ¿sí? Cada vez entendemos que el gozo, que la gratitud, que la presencia es fundamental, porque así yo llego a la presencia. Entonces, de esa forma vamos a entender modificar la frecuencia, ¿sí? Porque si yo modifico la frecuencia, eso es lo que a mí me va a permitir vivir otra realidad. Porque sabemos que el futuro cambia cuando cambia esa vibración sostenida, ¿sí? No es solamente con ideas. No, como siempre lo hemos repetido, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, si el futuro depende del estado vibracional del presente, entonces no nos basta con desear, pues no nos basta con pedir, no nos basta con visualizar. Hay que ser la frecuencia que corresponde al futuro, ¿sí? Porque el futuro no es algo externo a nosotros, surge de la vibración, ¿sí? Pero de la vibración que yo soy hoy. Por eso es necesario entrar en ese ritmo. ¿Se va entendiendo un poquito? Sé que es lo mismo, la abundancia no llega por solo quererla. Se abre cuando nuestro propio sistema aprende a habitarla, con los recursos que hoy día yo estoy teniendo. Entonces, para, primero entendiendo el futuro, ¿sí? Y luego para poder entender el diseño de futuro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el futuro no es una vibración abstracta, ¿sí? También tiene estructura. ¿Qué hacían los atlantes? ¿Sí? Entendían la geometría, el lenguaje, ¿sí? El sonido, la conciencia, sabía leer muy bien el cuerpo, sabía leer muy bien la naturaleza, ¿ya? ¿Por qué? Como dijimos, ellos entendieron cómo hablar con el mundo, ¿sí? Que no tiene que ver con dominar la naturaleza desde el ego, tiene que ver con que ellos pudieron entrar en la frecuencia de lo que querían comprender. Por eso, si era lluvia, ¿sí? Ellos eran la lluvia. Por lo tanto, ellos entendieron que el futuro no se construye desde afuera, pues se construye desde un estado de identificación vibracional. Entonces, la abundancia, ¿m? No tiene que ver con quiero dinero, quiero oportunidades, quiero magnetizar cualquier cosa, ¿sí? Tiene que ver en me convierto en un orden, me convierto en presencia, me convierto en coherencia, ¿sí? Y ahí me puedo convertir en una frecuencia que me va a permitir crear eso que ya tanto estoy queriendo. Entonces el diseño de futuro no tiene que ver con forzar los resultados, tiene que ver con entrar en una sintonía con la realidad que yo quiero manifestar. Porque la mente universal no debe entenderse como una gran persona que planifica como un humano, ¿no? Po. La mente universal tiene que ver con que es una red infinita de datos, de pulsos, de información, interconectada, por supuesto.
y nosotros somos una expresión de esa red. Y me hizo tanto sentido ese Reels, bueno, lo compartí como history del Papa anterior, del Bergoglio, cuando cuenta que un niño le hizo una pregunta que para él fue una de las más difíciles responder. Le preguntó, ¿y qué había antes de Dios? Si él era una persona claramente otro nivel de conciencia, lo que le respondió el amor. Y se explayó en su lenguaje, pero es que tiene mucho que ver con todo esto. Pero ese amor, no del amor que nosotros conocemos, de emoción, tiene que ver con eh, magnetismo, tiene que ver con física, tiene que ver con matemática, tiene que ver con algo, con la interconexión, ¿sí? Entonces, si una persona puede cambiar su frecuencia, va a cambiar su posición dentro de la red de información y por tanto va a cambiar, ¿sí? Se entiende por qué lo importante es moverse geográficamente y mejor si son viajes con conciencia, puntos energéticos, porque hay alguien, acá está pasando, la intención, por supuesto, es entender, no sé si entender, pero escuchar para dónde va la red, ¿sí? Esa es la intención. Si yo me muevo para dónde va la red en relación a una información en específico, donde la intención es sanar, porque la intención está clara, todos los movimientos energéticos de vórtices que nosotros hacemos, la intención es sanación. Pero para que exista sanación, tiene que haber sabiduría y por eso creamos este sistema, por eso está la Academia Atlantis, por eso estamos 3 veces por semana acá para llegar a ese estado de sabiduría. Pero los anclajes que hacen estos movimientos son pulsos de información, pulsos de energía. Y como les decía, por favor vean la importancia de los viajes, que ahí explico el eje de la luz. En el eje de la luz cambia el procesador cognitivo, porque como yo percibo es como me llega la carga fotónica en los ángulos donde yo estoy a mi alrededor. Y si vivo siempre una vida donde son rutinas, es difícil que mi vida cambie desde ahí, porque estoy percibiendo lo mío, porque el ángulo fotónico me llega de la misma manera, por lo menos, por lo tanto estoy atrayendo de la misma forma, por lo tanto estoy activando los circuitos de la misma forma, por lo tanto estoy sosteniendo la estructura. Para generar una nueva estructura hay que desestructurarse, por lo que el futuro, y así salgo de lo que espiritualmente o místicamente lo llaman rueda kármica, ¿sí? O libre albedrío, ¿sí? Me conecto con el libre albedrío, me conecto con diseñar la arquitectura de mi vida, donde se mueve en mayor intensidad el hierro. Por eso los puntos geográficos apuntan hacia el polo norte. Y ahí vean la clase del eje, que si yo no estoy en eje, no puedo en el fondo conectar con la información en orden, ¿ya? Porque una vibración despierta también un campo de información, ¿ya? Y ahí se activan memorias y ahí se activan redes de asociación, lo que muchas personas hablan de códigos, ¿ya? Y un solo movimiento o una sola palabra puede generar en nosotros un orden de percepción, porque el tiempo desde esta mirada es vibración. Entonces el futuro también responde a códigos vibracionales.
Por eso es tan importante los hábitos energéticos que podamos tener, el ir entrenándonos en esta coherencia interior, en ir em, conectando con estados de expansión para poder, ¿sí?, programar esta línea de tiempo. En este caso hablo de los atlantes porque son los que desarrollaron todo esto, ¿sí? Ellos, como les he dicho anteriormente, buscaron simplificar la infinita variedad de la realidad para encontrar una estructura, la estructura madre. ¿Mm? Y ahí es lo que nosotros conocemos como los sonidos platónicos, el tetraedro, el octaedro, el cubo, el icosaedro, el dodecaedro. Ellos entendieron, comprendieron esta estructura madre y ahí se pudieron convertir en eso, en lo que ellos querían, por supuesto, porque lograron la comprensión que la diversidad que vemos en el mundo tiene una base geométrica común. Entonces, ¿cómo ellos lo relacionaron con el futuro? Se dieron cuenta que el futuro no es caos, que el futuro tiene una organización, que el futuro tiene una arquitectura, porque el futuro tiene un patrón. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando en la abundancia no es azar. La abundancia, ¿qué necesita? Estructura, porque necesita orden emocional, orden vibracional, orden perceptivo y orden conductual, ¿sí? Porque nuevamente repetimos, para abrir nuestro futuro no basta con entusiasmo, necesitamos estructura. Desde la percepción que nosotros nos, nos educaron desde la perspectiva del cubo, ¿sí? Y el cubo, si ustedes lo observan, tiene 4 direcciones: norte, sur, este, oeste. Nos da el espacio, recuerden, espacio y tiempo, ¿ya? Por eso se trabaja los 4 puntos, las 4 direcciones, se trabajan las 4 estaciones y se trabajan los 4 procesos, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y todo esto lo encerramos bajo los otros 4 aspectos, que es en cada capa que nosotros vamos atravesando, cada estructura, cada desestructuración, ¿sí? Vamos pasando por las 4 fases, que es expresión, experimentación, integración y trascendencia. Esos movimientos obedecen a una estructura. Por eso que nosotros trabajamos los equinoccios y los solsticios, porque en el fondo nos da el tiempo, ¿sí? Los 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, ¿m? Donde en cada movimiento importante, que son los más grandes, en este caso son los anclajes, algún aspecto nace, algún aspecto crece, el que nace se reproduce y algún aspecto muere de nosotros. Y ese es el proceso de sanación, ¿sí? Y cada capa se va construyendo ¿con qué? Con expreso lo que quiero, me atrevo a experimentarlo para poder integrarlo y para poder trascenderlo. Y ahí nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es la estructura para co-crear y vamos por capa, para poder en algún momento comprender lo que es el futuro, que es nuestra potencialidad. Si lo llevamos a la Tierra, ¿sí?, está organizada, sabemos, bajo esta matriz de tiempo y espacio, ¿sí? El cubo lo representa porque es la estructura de la experiencia, ¿sí? Porque es el contenedor donde la vida, donde todo se desarrolla, ¿sí? Porque el futuro no es cualquier cosa, po. No es cualquier cosa porque ésta se va a desplegar dentro de ciertas leyes y ciertos ciclos.
Y así dejo de entender que la abundancia ya no es pura inspiración, también necesita los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? Expresión, experimentación, integración y trascendencia. Entonces, un futuro abundante necesita pasar por procesos. No todo aparece de inmediato. Tengo que expresarlo, tengo que probarlo, tengo que integrarlo para poder trascenderlo y seguir hacia otra capa. Entonces, cuando el cubo comienza a rotar, se va proyectando y se va fractalizando. En algún momento vimos la clase y debe estar por ahí, si alguien la encuentra. Creo que en algún momento la vamos a tener que volver a repetir. Porque cuando el cubo rota, se empieza a proyectar, se empieza a fractalizar, ¿qué sale? La flor de la vida, que es la estructura base, que se reproduce en múltiples versiones de sí misma. ¿Sí? Y eso, ese cubo cuando rota, ¿sí? Se genera esa flor de la vida y eso es lo que simboliza a múltiples posibilidades. ¿Mm? Porque cuando se cambia la vibración, el movimiento cambia. No cambia una sola cosa, cambian muchas ramificaciones, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se ve desde lo conductual? Pueden cambiar las relaciones, de decisiones puedo pasar a elecciones, cambian las oportunidades, cambian mi creatividad, cambian mi percepción, cambian mi realidad. Entonces, un pequeñito cambio en mi centro puede abrir muchas realidades, nuevas incluso al mismo tiempo. Y eso, esa es una estructura toroidal, ¿sí? Ese es el patrón vivo. Todo está así. Y así, en esa estructura toroidal puede, en eje por supuesto, puede ingresar la información. Se puede procesar y se puede expandir. Hay personas que tienen esto tan desarrollado que se conectan con las potencialidades, pero son ellas mismas. Quizás algunos dicen, no, es que lo tienen claro. O sea, a ver, desde mi perspectiva son personas que lo tienen claro. ¿Sí? No, no necesitan decir que están canalizando un maestro, porque un maestro ascendido tiene todas estas habilidades, no necesita. Tiene cuerpo, tiene todo. Si realmente se quiere comunicar con una persona, se va a presentar. Pero eso no quiere decir que yo no crea que hay personas que pueden conectar con las potencialidades, por supuesto que sí, porque hay personas que tienen desarrollado mucho sus capacidades. Pero cuando alguien ya declara algo desde el absolutismo, desde que esta es, a mí ahí ya me deja hacer sentido, porque la realidad no está quieta, porque la realidad respira, igual que todos nosotros. Porque la realidad, ese futuro, siempre está recibiendo, por lo tanto siempre se está procesando, por lo tanto siempre se está emitiendo. Son potencialidades. Nada está fijo en la vida, en el universo, en ninguna parte. Entonces, si lo llevamos a lo micro, nuestro corazón está organizando un campo que recibe constantemente, que regula y que está emitiendo. Entonces, la abundancia no es solo recibir, ¿sí? Porque nosotros esperamos la abundancia, recibir cualquier cosa.
la pareja, recibir el dinero, recibir la casa, recibir la salud, recibir los viajes. Y ahí empezamos a entender que la abundancia no tiene que ver solo con recibir, pues tiene que ver también con procesar, también tiene que ver con sostener, también tiene que ver con irradiar. Entonces, si yo quiero abundancia, no solo tengo que querer que entre la abundancia, tengo que también, aparte, aprender a integrarla y expresarla. ¿Les va haciendo sentido? Entonces, y aquí pasamos a las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias de las 9 vocales, porque si ustedes ven en el programa, hay vocales o a veces hay consonantes que se sugieren. ¿M? Bueno, esto tiene que ver con que los atlantes en el fondo descubrieron 9 puertas para hablar con el universo. Y esas 9 puertas son las 9 vocales atlantes, ¿sí? Que pertenecen a 8 puntos y un centro. Esas nueve puertas, como le decía, se conectan con estas 9 vocales, ¿ya? Entonces, estas 9 vocales serían estos sonidos base, ¿sí? Y que hacen que se conecten con portales directos de vibración. Y en sí, estas 9 vocales se agrupan en 3 aspectos. Uno pertenece al mental, el otro pertenece al emocional y el otro pertenece al físico. Entonces, ¿por qué quise hablar hoy día de las vocales atlantes? Porque si el futuro es potencialidad vibratoria, estas vocales serían una forma de entrar en relación con los niveles de esa vibración. Entonces, para poder manifestar una realidad, no basta con trabajar solo de la mente. Hay que alinear la mente, hay que alinear las emociones y hay que alinear nuestro cuerpo, ¿sí? Porque esto no tiene que ver solamente con ideas positivas, po. Tiene que ver con abrir mi pensamiento, mis emociones, mi cuerpo, para que estos tres empiecen a vibrar juntos. Entonces, lo que nosotros escuchamos como Om, lo que nosotros escuchamos como I am, ¿sí? Son las 9 vocales juntitas que hacen una vibración. Y el sonido es más similar a aum, si las comprimimos y las decimos las 9 juntitas. No es un sonido tradicional, porque esto es un código de alineación que nos conecta profundamente con el universo, porque sabemos que el futuro es una red de potencialidad, ¿sí? Y el tiempo es vibración, po. Entonces los sonidos funcionan como herramientas para reordenar la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La del presente, po. Porque yo vengo del futuro. Entonces, ¿con qué nos conecta? Directamente con el magnetismo. Entonces, cuando nosotros unimos el sonido, cuando unimos la respiración, cuando unimos la presencia, el estar en eje, estas cosas no son adornos, son herramientas súper potentes. ¿Para qué? Para ajustar nuestro campo. Desde dónde estamos diseñando nuestro futuro. Y cuando ese cubo se estira, ¿sí? Se vuelve en una espiral.
¿Y esa espiral qué es? La serpiente. En el fondo, la serpiente es lo mismo que la espiral, es lo mismo que los chakras que vemos en pelotitas. Entonces, esa estructura cúbica, ¿sí? Pasa a ser espiral. Y esa espiral pasa a ser la serpiente, la kundalini, que se activa. ¿En cuál clase se acuerdan ustedes que hablamos de la kundalini? Creo que fue la semana pasada, no más de 2 semanas atrás. Sí, donde tú nos explicaste que cuando estaba derechita estaba bien, pero cuando no estaba bien en eje se expandía, se Fue la clase descontrolaba. del eje entonces. Ah, ya, súper. Porque lo que en estructura nosotros los vemos como fijo, ¿sí? Es movimiento en sí. Porque la conciencia no sube en línea recta, vos sube en forma espiral. ¿Para qué? Para integrar las polaridades, po. Recuerden, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y así voy interconectando. Esta cosa es como un tejido. Y esas vueltas son los aprendizajes. Esas vueltas son las repeticiones que me llevan ¿a qué? A la integración. Debo mover mi cuerpo hacia donde yo quiero estar. ¿Cómo lo hago? Lo muevo. Y cada vez que lo muevo, ¿sí? Voy entendiendo en cómo hacerlo, por dónde me tengo que mover. Y eso es lo que me lleva al entrenamiento de ser efectivo por en las elecciones. Pero si no me entreno en elegir cómo, espero nuevamente que de afuera venga, pero aquí quietito. Esta cosa no funciona así, ¿sí? Recibo, fluyo, doy. Son los 3 movimientos, es biología. La vida se mueve así. Cada órgano se mueve así. Imagínense si mi corazón solamente recibe. ¿Qué hace? Puf, no, no duró mucho. Y eso es la clave para Sí, entender claro. el futuro. ¿Sí? Hace como el verano pasado, a lo mejor, sí, como un año, tú subiste un Reels donde hablabas de estas cosas. Y una de esas me hizo mucho, me pegó fuerte y yo me tomé la libertad, hice, yo estoy acá en mi cocina y puse acá, lo, lo enmarqué, esto lo hice yo con mi lavanda, la flor de la vida, y ahí dice, la vida no está esperando, eres tú quien la crea. Cada paso te acerca, cada movimiento te expande y cada elección crea una nueva realidad, que es un poco lo que estás también diciendo ahora. Entonces yo lo pongo acá porque para mí es importante verlo y cuando viene alguien que no recibo muchas personas en mi casa igual, pero cuando vienen se quedan pensando y es verdad, pues, eso nos invita a movernos y a Mm. entender que cada elección crea una nueva realidad. Así que perdona, no te había dicho antes, pero te saqué eso y lo puse para yo tenerlo ahí. Maravilloso. Por eso los hábitos Te debo energéticos, la autoría, te voy a pagar derecho de autor. por eso los hábitos energéticos son tan importantes, po. Tal cual como lo que menciona Petty. Porque estas cosas no es algo aislado, no es construir una experiencia aislada. Se trata de un movimiento repetido, porque lo repetido configura qué al sistema, porque el cambio real no es lineal, es en espiral. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Volver sobre los mismos temas, pero cada vez desde otro nivel, po. Es lo mismo que los chakras no son ruedas sueltas, que yo acomodo una y luego la otra, no sé qué tienes tapado este chakra, o este chakra está desviado, no, esta cosa no son ruedas sueltas.
Son momentos de un mismo flujo de información. No están separados. Por eso cuando el Electrophotonic Analysis muestra la imagen de los chakras en segunda dimensión, que son las ruedas. Por eso cuando alguien me dice, oye, pero este está más allá, no, no pesqué esto. Acá hay que pescar, yo acá me rijo solamente por el contenido fotónico, la fuga. Lo demás es para condicionarse. Simplemente a mí me interesa cuántos fotones hay, cuánto es la pérdida y listo, de aquí construir. Y lo relaciono con el campo conductual, que es algo que me evidencia, sí, que la conducta, a no ser que sea una persona con una enfermedad mental. Pero lo demás es puro condicionamiento. Es qué quiero construir, para dónde quiero construir. Porque los niveles no están cortados entre sí, porque todo está unido. Por lo tanto, pasado, presente y futuro no están separados. Tampoco la mente, tampoco la emoción, tampoco el cuerpo. Nada funciona por separado. Entonces, la abundancia no se va a instalar en mí mediante si mi mente dice una cosa, ¿sí? Si mi emoción dice otra y si mi cuerpo siente estrés. Mi futuro mejora cuando dejo de vivir fragmentado y empiezo a ordenarme como un solo sistema. Entonces, no basta con saber más. Hay que volvernos a y ser eso que queremos. Porque el conocimiento debe encarnarse. Porque el futuro depende de lo que yo soy, no solo de lo que yo pienso sobre él. Esto no es solo para entregar información. Esto busca instalar una frecuencia. Esto busca instalar una práctica. Por eso el vernos físicamente es distinto a conectarse. La frecuencia se establece haciendo tierra con el contacto. Nosotros desde el nivel de conciencia que estamos. Entonces, podemos entender muchas cosas, pero nuestro futuro va a cambiar cuando vivamos de acuerdo a eso que queremos. Y para eso, expresarnos, experimentarnos, integrarnos y trascender. Punto cero, dejar de mentirnos y conocernos. ¿Para dónde queremos ir? No, no, yo no quiero, estoy aquí tranquilita. No, no necesito, ¿no? Porque nada madura instantáneamente, po. Entonces no basta con abrir una potencialidad, tenemos que recorrerla. Cuando yo me expreso, nace una nueva intención, ¿cierto? Cuando yo la experimento, lo pruebo en la vida real. No estoy decidiendo desde el contexto cómo está el clima, tengo la plata o no tengo la plata, tengo el tiempo o no tengo el tiempo, tengo esto o no lo tengo. No, no. Coherente a la intención, lo pruebo y ahí elijo. Y ahí integro, porque lo estoy volviendo hábito, porque estoy alimentando mi coherencia interna, por lo tanto impacta directamente en la identidad. Y ahí entro al nivel de la trascendencia, porque en algún minuto de mi vida esto va a dejar de ser esfuerzo y se transforma en naturaleza, en algo natural de mí. Ya no es forzado, ya no es, no entra la percepción, me equivoqué, ¡ay! Gasté estos ahorros, ahora no tengo vacaciones, esto y lo otro. Eso obedece a una cultura reactiva y la cultura reactiva es el hámster dando vuelta, que lamentablemente
Son los típicos patrones que los fines de semana llegan a alcoholizarse, a sedarse. ¿Qué hace una cultura reactiva? Comer, ansiedad, taparse, ¿m? Sedarse, nublarse. Entonces necesita afuera la salvación. Necesitan que los salven de afuera, sea lo que sea un terapeuta, sea lo que sea droga, sea comida, lo que sea, porque no está pudiendo salir solo o sola. Y creen, porque escuchan a un otro, que les dice que la abundancia se puede instalar en un 2x3, porque necesitan creer que la abundancia se puede instalar en un día, porque no pueden pensar que necesitan, ¿sí? Que requiere de que ellos se puedan expresar, que ellos puedan practicar, para que puedan integrar, para que puedan trascender, para que puedan, perdón, sostener hasta poder trascender. Porque les entra la ansiedad, porque no hay una gestión, no hay una conexión, no hay un vínculo con el espacio y tiempo. No pueden ponerse ahí, porque ven el futuro lejano. No lo ven como nuestra potencialidad, que somos eso, somos ese día, lo ven todo al revés. Entonces ahí el pánico, la desesperación, la angustia, la rabia, porque le echo la culpa al mundo porque no me da posibilidades. Entonces el universo nace como una potencialidad tal cual como lo describe el Papa, perdón. Eso es el futuro, lo que algunos le llaman Dios. Y esa potencialidad se manifiesta a través de vibración. Y la vibración se organiza por patrones geométricos. Y en nuestra percepción, en nuestra realidad material, el patrón es el cubo. Y el cubo que une el espacio, el tiempo, los ciclos de la vida, lo que hablamos anteriormente. Y cuando el cubo se despliega, se fractaliza, y ahí se genera esa flor de la vida, el toroide, la espiral, los chakras, los caminos de conciencia. Todo eso es uno, pero lo vemos como fotitos, como dibujitos, y lo pegamos en cuadros, lo pintamos de distintos colores y todo por separado, sin hacernos cargo y entrar en esa conciencia, como lo mismo que la viaje, lo que hicimos el día sábado, el día viernes, cuando hablamos de Jesús, lo mismo, lo vemos como algo externo cuando está presente, porque su historia está tan potente que está en el campo electromagnético, lo seguimos habitando de distintos niveles, por supuesto. No podemos contener todo lo que pasó porque su energía le daba para eso. Entonces, la estructura del cubo que volvíamos, que contiene estas 9 puertas, se van a expresar en las vocales, se van a expresar en los distintos niveles de conciencia, en el mental, en el emocional y en el físico. Y por supuesto, nos van a ayudar para entrar en una vibración consciente y así poder entrar en esa resonancia con las estructuras que queremos diseñar. Entonces necesitamos práctica, por eso esto. Yo les digo, esto es un estilo de vida, esta práctica, que claro, hoy día ustedes están acá, la estamos teniendo, yo cuando la descubrí no la suelto y para no soltarla tengo que acompañar a más personas. Entonces yo me voy a mantener en esto, porque me cambió la vida.
Pero y no quiere decir que yo tenga la opulencia, la libertad financiera, que tenga todo. No, no. Lo que sí estoy teniendo es aprender a relacionarme de mejor manera con mi vida. Entonces, queridas y queridos, para los que puedan ver después de esta grabación, el futuro no se adivina, se diseña vibracionalmente. Eso, queridas. Ahora viene Félix, me pasé en el tiempo, así que cualquier pregunta que tengan en el chat, ¿ya? Chao, chao, que estén súper.